El camino de la transformación, por Etienne Perrot. Sueños reveladores. Ha llegado para mí el momento de justificar la audacia de mis declaraciones. Escogeré para ello 3 ejemplos entre centenares en los que una chispa de atención nos ayudará a descifrar algunas leyes fundamentales del lenguaje de los sueños y su filosofía, o más bien de su sabiduría vital. Una vez impregnados de la autoridad del padre del espíritu científico, dejémonos invadir por el entusiasmo aceptando dócilmente esos mensajes venidos del fondo impersonal del alma. Sueño primero. He aquí a un hombre devorado por la ambición de ser famoso, acumulando conocimientos. Este deseo, auténticamente legítimo, le lleva a descuidar deberes importantes. Encarna así al tipo representativo de la época en diversos terrenos, el del astrólogo que no ve el pozo abierto ante sus pies. No teniendo más perspectiva que la del éxito, conserva este hombre la mirada fija en lo que le parece ser la garantía y el símbolo de lo concreto. Una hermosa biblioteca que él mismo ha formado, pero su corazón está henchido de inquietud, y en este debatirse sueña lo siguiente. Se encuentra en su biblioteca. Se da cuenta con terror de que los libros están llenos de gusanos que los devoran, y en los estantes, alternando con los volúmenes, ve frascos con excrementos. Juicio de una severidad sin apelación. Por el momento todo este bello saber está atacado de esterilidad y mancillado en su base. Está podrido, roído por los gusanos porque es el fruto de una parte del ser cortado de sus raíces vitales. Gusanos que representan evidentemente la incertidumbre mezclada con remordimientos que mortifican al soñador, pero en un sentido más propiamente psicológico representan también todo lo que el sujeto pierde de vista al sacrificar una parte importante de sí mismo a los goces intelectuales y quizás espirituales y a sus sueños de grandeza social y de notoriedad. El inconsciente, la vida en su forma más neta, bajo el aspecto esencial de la vida cotidiana con su cortejo de obligaciones. El inconsciente, al verse despreciado y rechazado en la vida consciente, aparece de nuevo al nivel más bajo, el de la vida animal primitiva y poco diferenciada, y se pone a minar de manera oscura e infatigable este hermoso edificio que con grandes esfuerzos hemos intentado conservar en pie. Así, carcomido, parece irse al desastre este palacio inconcluso. La desafortunada metamorfosis de ciertos volúmenes, intercalados entre tratados de profunda ciencia, ridiculiza sin miramientos las pretensiones del investigador. El sueño, dice Jung, proporciona una compensación a la actitud consciente, un conato de aceptación de su miseria, un acto lúcido de humildad por parte del soñador, bastarían sin duda alguna para que este cuadro cambiara de arriba a abajo, pero mientras tanto su presunción y su desdén por las bajas realidades le valen este ejemplar bofetón. Destronó a los poderosos y exaltó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Estos versículos del Cántico de la Virgen, humilde tierra fecundada por el Espíritu del Altísimo, expresan con solemne sencillez la ley del misterio que nosotros llamamos inconsciente. Es cierto que se podría formular en términos de psicoanálisis clásico la transformación de los libros sabios en excrementos, y esta explicación sería hasta cierto punto legítima. Para Freud y su escuela, el excremento se caracteriza una etapa de desarrollo calificado de anal. Parece que el niño pequeño siente un verdadero y vivo placer al producir estas materias fecales que él considera como suyas, su propiedad. Y el adulto, que permanece acantonado en una actitud de avaro y renuncia a pasar al grado siguiente, el grado del don, llamado por los psicoanalistas genital oblativo, término bárbaro para designar la sagrada ofrenda de amor. Este adulto manifiesta de este modo una fijación, un estancamiento o un retorno a esa etapa. Hemos de observar que los místicos, por su lado, acusan a la propiedad como el mayor y, en definitiva, único obstáculo a la irrupción del hombre en la vida divina. Dicha propiedad es el sello del ego en los bienes y actos de los hombres, y basta, según ellos, para mancillar los más preciados dones. La visión psicoanalítica corresponde sin duda alguna a ciertos datos de la vida corriente, y todos nosotros conocemos a algunos de esos seres limitados, clasificadores, coleccionistas, codiciosos y envidiosos,
calificados de estreñidos por el lenguaje popular que no conoce falsos pudores. Semejantes hombres replegados en sí mismos quieren guardarlo todo para sí en lugar de intercambiar y dejar circular la vida y sus bienes dentro y alrededor de ellos. Y como el ser humano forma un todo, esta constricción también se manifiesta en el terreno de las funciones digestivas, por lo que el popular epíteto, tan poco halagador, no es pura metáfora. Pero es posible ampliar este cuadro aplicando los principios más generales de la vida y la naturaleza. Los chinos antiguos lo sabían, y los alquimistas también, y a su vez lo han confirmado los físicos modernos en el ámbito profundo, ya sea exterior o interior. Se constata una coexistencia de los contrarios, y una de sus formas es el balanceo de péndulo consciente e inconsciente. El Evangelio dice, por su parte, en términos muy próximos a los del libro de las mutaciones, que quien se ensalzare será humillado, y quien se humillare será ensalzado. Mateo 23:12. Pues quien quisiere salvar su vida la perderá. El que perdiere su vida la pondrá a salvo. Lucas 9:24. Entendámonos bien y recordemos, junto a Jung, que en el mundo del alma toda proposición debe ser completada de inmediato por su contrario, lo que es, una vez más, una expresión de la misma ley. Existe una ambición digna de loa, la del noble deseo de salir de la oscuridad interior y exterior, porque en ciertos aspectos esta oscuridad es una forma de inconsciencia de la que tenemos que liberarnos. Pero si toda la energía se concentra en uno de los polos de la realidad con perjuicio del otro, en la parte alta perdiendo de vista la parte de abajo, como sucede en el presente caso, la vida profunda restablece inmediatamente el equilibrio. Aquel que acumula con avidez en el plano consciente, disipa y corrompe en el inconsciente. Nuestro hombre, semejante a un avaro, no ve más que el oro del saber y el éxito social. A ello tiende con todo su ser consciente y, como contrapartida, llena su alma de materia fecal. La sabiduría biológica quisiera que aceptara dirigir su mirada hacia este lado oscuro y por el momento nauseabundo de su ser, lo que Jung llama la sombra. Y entonces esa vil base podría servirle de asiento y ascensión hacia la luz, hacia el oro verdadero, purificado, de la mancilla infligida por la desenfrenada avidez del yo. Los antiguos alquimistas, exploradores de la naturaleza profunda, fuera de las estrechas fronteras del dogmatismo eclesiástico, conocían bien la íntima relación entre los excrementos y el oro. Hablando en clave, es decir, en símbolos, decían ellos que el estiércol es la materia prima a partir de la cual se puede fabricar el metal incorruptible, sinónimo de luz. La alquimia, o filosofía hermética, es una sabiduría infinitamente sutil que se oculta bajo apariencias a menudo grotescas, como la del inconsciente, del que constituye una de sus formas. Una vez más debemos dejar aquí de lado nuestras delicadezas y recordar que lo noble y lo vil forman una sola cosa en la profundidad. Así pues, para resumir la enseñanza de uno de sus predecesores más o menos legendarios, un hermetista del siglo XVII representa a un hombre hollando concienzudamente con el pie un montón de estiércol, mientras que en el fondo de la imagen se ve a un personaje intentando penetrar en un edificio por la ventana del primer piso y cayendo de espaldas. Al pie de este grabado se lee un precepto latino concerniente a la preparación de la piedra filosofal. Esta es la traducción. Toma esta cosa hollada con tus pies en los montones de estiércol. Si no, al querer subir sin escala, te caerás de cabeza. Se le encuentran los estercoleros, repiten los autores hablando de su preciosa piedra, y es que el origen de lo más elevado en este mundo hay que buscarlo en lo más bajo. El Hijo de Dios nació en un pesebre, entre los animales. Contempló la bajeza de su servidora, dice María, por eso todas las generaciones me proclamarán bienaventurada. Si alguien persigue el oro como avaro a cualquier nivel, y ya se trate de billetes de banco, de honores, de ciencia o de perfección interior, este oro se tornará en excremento entre sus manos, y cualquiera que acepte ser fiel al aspecto inmediato y humilde de la vida en sus más diversas exigencias, incluyendo las del instinto y las de los deberes cotidianos, verá cambiarse en oro esta materia vil, y comprenderá esta exclamación de Rilke: estar aquí es espléndido. Es en el instante presente, abarcado en su totalidad, cuando se realiza la alianza de lo alto y lo bajo, de lo consciente y lo inconsciente, las bodas del infierno y del cielo, el descenso a tierras de la Jerusalén celestial vivido por Jung en el crepúsculo de su vida,
y en el cual los hermetistas veían la perfección de su piedra, nombre antiguo de lo que nosotros llamamos la realización del sí. Sueño segundo. El episodio que quisiera contarles ahora tiene como héroe a un hombre llegado a la mitad de su vida, a este período en el que el tumulto interior, si ha sido enfrentado y transmutado, se apacigua, período en el que el ser puede aspirar a una existencia serena, orientada a la consolidación de su situación interior y también hacia la contemplación de los valores invisibles. Nuestro hombre, semejante a un nuevo Olimpio, es de los que creen que todas las pasiones se alejan con la edad y se regocija de haber adquirido a un alto precio el derecho de respirar y de no tener que correr los riesgos acarreados por ciertas formas de docilidad a la vida. Ahora bien, un buen día, y de la manera más inesperada, se ofrece de nuevo a él lo que creía haber apartado definitivamente. Su reacción es tajante. Se ha fijado una línea de conducta satisfactoria y no se saldrá de ella. En esta se duerme y tiene un sueño. Es secretario de un diputado y presencia con su jefe una escena salvaje. Dos hombres luchan en el suelo. Uno de ellos domina la situación, agarra al otro por la garganta y lo estrangula. El soñador sabe que la derecha estrangula a la izquierda. Se despierta angustiado. El sueño resulta evidente en su interpretación. La vida no es derecha ni izquierda, es central. Es el camino de en medio el que seguimos, alternando un paso hacia la derecha y otro hacia la izquierda, según la expresión de la sabiduría china. Es el eje del caducio mitológico, donde vienen a entrelazarse las dos serpientes laterales, serpientes que representan en los mitos, en el hermetismo que los ha conservado y en los sueños que los renuevan, un símbolo de energía vital. Nos enseña la experiencia milenaria y universal, particularmente en la enseñanza de los pitagóricos, que a la derecha corresponden la claridad, lo consciente, el bien, lo seco, mientras que a la izquierda la relacionan con los dominios de la oscuridad, del inconsciente, del mal, de lo húmedo. A nuestro soñador le tentaba acantonarse en una actitud consciente confortable que le valdría la tranquilidad propia y la estima de los que le rodeaban, rechazando lejos de sí toda veleidad de aventura personal. La consecuencia no tardó en hacerse sentir. Se le mostró que la izquierda iba a ser asfixiada por la derecha, que iba a romperse el equilibrio y a hundirse en una unilateralidad renqueante. Pero ¿por qué el inconsciente ha elegido esta moraleja? Sin duda el combate político de la derecha y de la izquierda ofrecía una excelente imagen de la situación. Era el orden estrangulando al desorden, los valores tradicionales frente a la novedad, y si me es permitido utilizar una imagen que no ha perdido toda su carga explosiva, las fuerzas policíacas frente al motín. Me expresó aquí desde el punto de vista psicológico y no del político, esperando mostrar al mismo tiempo por esta alusión que lo de fuera refleja y concreta lo de dentro, que los movimientos de la masa que nos emocionan y a veces nos arrastran son medios de exteriorizar los remolinos interiores inconscientes y que es quizá posible, por lo menos para algunos, pasar de la revolución exterior a la interior. O como lo dijo el profeta del Islam a sus compañeros, a la vuelta de una expedición guerrera, pasar de la pequeña guerra santa a la gran guerra santa. En el caso de nuestro soñador, el inconsciente estaba de parte de la revolución, sin duda porque el consciente contenía aún un fuerte componente de lo que llamaremos, para permanecer fieles a nuestra imagen, reaccionaria o burguesa. Un anarquista o un izquierdista, psicológico, claro, y no solamente político, habría podido sentirse invitado, por el contrario, al restablecimiento del orden y a la firmeza frente a la subversión. El análisis permite descubrir una razón más inmediata todavía para esta puesta en escena. Nunca se escruta con demasiada atención un sueño en todos sus detalles. Es el apellido del diputado de quien el soñador había sido nombrado secretario. Como se trata del apellido real de un honorable parlamentario, le daremos uno equivalente. Llamémosle señor Sechet. Si juzgo necesario mencionar este punto es porque toca un aspecto de los sueños tanto más importante, en cuanto que parece pueril y despreciable a primera vista, puesto que la ley del inconsciente es la de exaltar lo que es humilde. Quiero hablar de los juegos de palabras, de los retruécanos. Freud, que manifestó una audacia genial dentro de su sistema, dedicó a estos varias páginas de su obra maestra, La interpretación de los sueños.
Su educación israelita le ayudaba a ello, porque en la Biblia y en la Cábala hebraica cunden los rasgos de ingenio de este tipo, como en toda literatura antigua nacida del inconsciente. Los antiguos daban muy poca importancia a nuestro método filológico que trata de establecer el origen de los nombres según su procedencia histórica. Para ellos, la visión del mundo estaba fundada en el encadenamiento casual que la razón descubre, sino en el no estaba, disculpen, la visión del mundo fundada en el encadenamiento causal que la razón descubre, sino en el parentesco de todas las cosas, revelado por la atención a los mensajes del alma profunda. Por consiguiente, las leyes que les importaban eran las de las correspondencias, las analogías, fuentes de armonía y de belleza. No decían ellos tal palabra viene de tal otra, sino tal palabra es como tal otra. De esta manera, en lugar de demostrar que fuego viene del bajo latín focus, les hubiera agradado observar que fuego se parece a juego, porque un juego es como una llama traviesa y en ocasiones contagiosa. En el Cratilo, Sócrates explica de esta manera los nombres de los dioses y justifica el juego serio al que se entrega, haciendo observar que a los dioses también le gustan las diversiones de los niños. La tradición hermética que perpetúa entre nosotros la mentalidad antigua y en la cual Jung ha reconocido la antepasada de la psicología de las profundidades, encuentra una de sus fuentes principales en este campo de ecos, llamado por ella lenguaje de los pájaros. Sin duda por ser un canto y no una colección de conceptos con un contenido lógico. Me veo obligado a señalar, de paso, la fecundidad práctica de semejante visión, que está al alcance de cada uno, y que nos ayuda a hallar de nuevo la juventud del espíritu. La utilizan los poetas, esos niños eternos, así como la sabiduría popular. Y todos nosotros hemos experimentado el descanso que procuran las etimologías llamadas fantasiosas, provocando refrescantes irrupciones de energía inconsciente en el estrecho campo de la razón. La experiencia cotidiana del inconsciente muestra que la lengua de los pájaros no ha muerto con la Edad Media. Nuestros sueños siguen hablándola como su propia lengua natural, porque las palabras son también imágenes y deben ser consideradas en su estructura exterior. El ejemplo es particularmente elocuente aquí. El soñador tiene tendencia a dar una primacía demasiado absoluta al consciente sobre el inconsciente, a lo luminoso sobre lo oscuro, a lo seco sobre lo húmedo. Para traducir esta situación, el sueño figura el asesinato de la izquierda, de la humedad, perpetrado bajo la dirección de alguien, un hombre de orden, sin duda, cuyo nombre es Séché. Ante una broma que contiene una enseñanza vital de manera tan poco rebuscada, pensamos en los silenos de los que habla Rabelais y mucho antes Platón. Eran estatuillas gruesas representando los rasgos grotescos del viejo preceptor de Baco, barrigudo y entregado casi siempre al sueño de la embriaguez. Al abrirlas se podía encontrar en su interior objetos de valor. De esta manera la piedra filosofal es despreciada por los caminantes que pisan los caminos. Por eso los doctores y los sabios la desprecian, y sólo los simples saben distinguirla y recogerla. La lección del sueño, repito, no debe ser erigida como precepto general. Otros casos hay en que con la misma pertinencia o impertinencia, sonriente e imperiosa, ordena al sueño que se rectifique una actitud en la que el inconsciente ocupa demasiado lugar, colocando de nuevo al ser en el camino recto, que coincide entonces con el camino de la derecha. Sueño tercero. El tercer sueño que deseo relatar es de un carácter muy distinto. No tiene relación con ningún episodio concreto de la vida, ni dicta regla de conducta para una determinada circunstancia, sino que traza una vasta perspectiva de evolución y erige en el camino del soñador un pórtico más allá del cual descubre un nuevo país, una tierra prometida que conquistar. Es lo que Jung llama un sueño inicial, porque preludia un importante capítulo del desarrollo interior. El término es acertado, porque un sueño así recuerda, en efecto, estas iniciaciones de los cuentos, los mitos y las religiones donde el héroe sale del mundo que ha sido suyo hasta entonces para emprender un viaje con diversas pruebas que le conduzcan a la salvación, al tesoro guardado por los dragones. La atmósfera que rodea un sueño semejante y su interpretación está impregnada de una solemne y sagrada gravedad. El sujeto es un hombre joven, en el que la cultura religiosa no ocupa ningún lugar. Si alguna huella dejado es más bien negativa.
Se ve en el sueño rodeado de hombres cubiertos de corazas y cargados de armas. Tienen un aspecto feroz. Son conquistadores. Preparan una expedición contra un pueblo cuyo párroco envejecido ya no es capaz de cumplir con su cometido. El soñador no está muy tranquilo. Se aleja sin ruido y al cabo de unas horas de camino distingue ante él el pueblo en cuestión. Se alza en el flanco de una columna abrupta. Unas casas rodean la plaza cuadrada y la iglesia, especie de proa, que marca el término del pueblo del lado de la cuesta. La robusta torre se suma en el barranco como un árbol que busca sus raíces en lo más hondo de la misma. El soñador se acerca a la iglesia. Sus muros están cubiertos por la hiedra y tienen un aspecto de abandono. Entra y constata, no sin sorpresa, que esta vieja construcción desierta posee una armazón muy sólida. Se dirige hacia la izquierda y franquea una puerta que es la de la sacristía. Aquí se entera, el sueño no precisa cómo, que debe celebrar la misa de la Pasión por la noche. No se pregunta cómo va a ejecutar tan extraña orden, pero sabe que todo saldrá bien. Distingue entonces una serie de imágenes expuestas sobre una mesa, representando todas ellas una barca sacudida por la tempestad, dominada por la figura de Cristo en la proa que va apaciguando las olas. Una vez la ceremonia terminada, se vuelve a encontrar a la salida de la iglesia, mezclado con la muchedumbre de los asistentes, totalmente identificado con ellos. Sigue siendo de noche, pero un reflector colocado en el muro de la iglesia lanza en la oscuridad un haz luminoso de un rosa crudo. Y ve venir hacia él a su joven amiga, con la cual se va como la cosa más natural del mundo. Les pido que imaginen toda la emoción que se puede sentir al escuchar una historia semejante que parece salida de las novelas del Grial, relatada por un modesto joven sin pretensiones literarias y en un cuarto parisino donde sube el fragor callejero. Sería una tentación no tocar este bello cuento y limitarse a saborearlo como se haría con un poema o con una leyenda sagrada. Sin embargo, no estarán de más algunos comentarios. Nos ayudarán a comprender el poder, la exactitud y la delicadeza de estilo de este narrador prodigioso, que nosotros llamamos inconsciente. Es el tema de la muerte y la resurrección. Está condenado a un orden colectivo porque ha perdido su savia, pero la vida no se detiene, cambia únicamente de forma. Será restaurada por el joven héroe a condición de que celebre el rito que reúne al cielo con la tierra, al consciente con el inconsciente, en lugar del viejo sacerdote caduco. Esta situación era bien conocida de ciertas civilizaciones antiguas en las que el pueblo no dudaba en condenar a muerte al jefe ya senil para sustituirle por un hombre joven, canal adecuado para las influencias vitales, asegurando de este modo a sus súbditos la abundancia y la fuerza. Esto se encuentra también entre nosotros, en las novelas de la tabla redonda, constituyendo uno de los temas centrales. El rey decadente, el rey herido o leproso cuyo reino perdió su fertilidad. Las aguas de la vida entrarán de nuevo en su cauce cuando un caballero de corazón puro venga a poner fin a estos encantamientos, a restituir la salud del rey y al mismo tiempo la prosperidad del reino. La figura del rey pescador, que es un rey decadente, domina en el gran poema de T. S. Eliot, The Waste Land, Tierra Baldía, cuadro desértico del alma europea, tal y como aparecía al final de la Primera Guerra Mundial. El poema está fechado en 1922. La imagen de la capilla en ruinas donde el hombre descubre su destino forma parte igualmente de este célebre fresco. Acerquémonos un poco más a este sueño en sus diferentes partes. Los conquistadores parecen ser a primera vista los descubridores del nuevo mundo, los pioneros mirando hacia el porvenir, pero de hecho lo que aquí se muestra es su aspecto negativo. Son los bárbaros que han exterminado o intentado hacerlo a los pueblos autóctonos. Cierto es que ya se encontraban en decadencia como el párroco del pueblo. Veremos en estos bárbaros acorazados y armados las fuerzas venidas del inconsciente, animando a nuestra civilización técnica, blindada, y acarreando la destrucción de todo un orden tradicional. En un primer tiempo, estas fuerzas parecen desviar en el hombre el sentido de la búsqueda interior, fuente de todo orden verdadero, de toda estabilidad y de toda paz. Pero el destino viene en ayuda de esta miseria. Ha elegido ser un recto, un joven caballero descendiente de Galat. A pesar de su irrisoria flaqueza ante estos guerreros, será el más fuerte gracias al espíritu que le anima, semejante a David frente a Goliat, y él salvará a este mundo amenazado. Porque la iglesia, corazón de la ciudad, es sólida todavía. El conjunto tradicional, simbolizado por el armazón, está intacto. La filosofía eterna no perece.
Es digno de observar que entre los chinos, el símbolo de la unidad primordial, anterior a la división bipolar entre macho y hembra, yang y yin, es la viga maestra, Tai Chi, el centro de la bóveda del universo. Todo desciende de ella para ramificarse, diversificarse en los 10.000 seres de la creación. Si el soñador ignora casi todo lo concerniente al orden espiritual de sus antepasados, no ha dejado por eso de recibir su herencia, y sin saberlo, ese mundo supone para él una vitalidad latente. La tarea inmediata es la de actualizar estas virtualidades al nivel individual, poniéndolas en relación con el campo de la vida, con el instinto en particular. Por eso la mención de la hiedra que recubre los muros de la iglesia es seguramente significativa si nos referimos a otros sueños. La hiedra, esa planta trepadora cuyos zarcillos recuerdan a los de la viña, es un atributo de Dionisio, el dios oscuro del instinto y la sangre, símbolo de esta fuerza vital pagana que Nietzsche acusaba al cristianismo de haber querido ahogar para dejar reinar únicamente a Apolo, el dios luminoso, espiritual, imagen de Cristo. La psicología del inconsciente al servicio de las necesidades del alma contemporánea nos invita a enfocar la reconciliación de los dos polos del hombre, el luminoso y el oscuro. Importante empresa en la que Friedrich Nietzsche, quien en su demencia afirmaba Dionisios el crucificado, acabó por sucumbir. El soñador va a celebrar la misa, es decir, a consumar el sacrificio que perpetúa la muerte del Salvador, conduciéndole a la resurrección. Este detalle está acentuado por la indicación de que esta misa será la de la Pasión y será celebrada en la noche. El parentesco de estas imágenes se ve confirmado en el Evangelio por el eclipse de sol que acompaña la muerte de Cristo en la cruz. Todo hace pensar que el aviso del sueño presagia sufrimiento. Diversos indicios sugieren que uno de los aspectos de estas dificultades será el de perfeccionar el término de la infancia y hacer que el soñador acepte la existencia del hombre con sus pasiones. Entre otras cosas, hay aquí un juego de palabras. Sin duda alguna, el alcance de un sueño semejante es inmenso, pero este aspecto no está excluido. El soñador deberá padecer la pasión que consistirá en aceptar sus pasiones de hombre. Ya lo había sentido Andrés Gide, quien interpretaba el Evangelio de una forma tan inmoral como la mía, al aplicar al pecado, a la vida del instinto, esta sentencia. Quien quisiere salvar su vida la perderá, y quien perdiere su alma la salvará. En una tentativa incompleta pero digna de respeto en su principio, Gide quiso romper con la argolla del puritanismo en la cual se ahogaba. Las formas que dio a su tentativa, la imprudencia con la cual la publicó y detalló, pueden ser juzgadas severamente, pero en su punto de partida la aspiración correspondía exactamente a las aspiraciones del alma moderna, y por eso ha tenido tanta resonancia. Es una de las leyes que nos revela la vía de los sueños en el presente estadio de desarrollo de la humanidad occidental. No se trata de salir de la vida, sino de aceptarla, de abrazarla con todo lo que tiene de tumultuoso y de trágico. A este respecto, Jung gustaba de relatar el sueño de una de sus pacientes. Se hallaba al borde de una fosa llena de agua hirviendo a la que tenía que bajar. Acababa por zambullirse, pero dejando un hombro fuera. En este momento veía a Jung que le gritaba: «No se trata de salir, sino de atravesarla». En alemán es una voz de una energía completamente militar. «Nicht raus, sondern durch». Tal es el trabajo de purificación prescrito hoy a muchos de entre nosotros por el misterioso maestro interior, y sabemos que es fecundo. El sueño multiplica los avisos, todos en el mismo sentido. El universo anterior será trastornado. El soñador deberá pasar un período de incertidumbre y confusión, representado por la imagen de la barca en la tempestad. Tendrá que aceptar la muerte y la oscuridad de la tumba antes de llegar a la mañana de Pascuas. Observemos que este simbolismo religioso infinitamente natural. Si el drama cristiano está en el centro del universo, es que es algo más que un simple suceso histórico. No se trata de un simple argumento teatral imaginado y realizado por un dios ingenioso y un poco raro, en pos de un remedio para reparar las tonterías de dos enfants terribles, producto de su obra, nuestros padres. Es el cumplimiento de la ley del universo, realizado de la manera más total por el hombre Dios Jesucristo, ley que vemos en acción en la naturaleza y su metamorfosis, la que ilustraban los antiguos mitos apuntados por James Fraser en su libro La rama de oro, el de Osiris, el de Atis, el de Adonis, para mencionar solamente los más próximos a nosotros. Esta ley cabe en tres palabras:
morir para renacer. Está presente en todas partes y en todos los niveles, tanto en el grano de trigo que debe abrirse y pudrirse para multiplicarse, como en el hombre quien, aguijoneado por una voz íntima y misteriosa, siente que debe abandonar todo para ceder a la presión del Dios que quiere nacer en él a cambio de su muerte. No se puede prejuzgar el alcance de un sueño semejante, solo el futuro podrá ilustrarnos. Lo que se nos pide en este caso es decir sí, y estar preparados para acoger los acontecimientos que el sueño anuncia y que van a surgir. El camino de la vida interior personal es imprevisible, así como la meta hacia la cual nos dirige. Si no fuera así, no habría aventura, no habría más novedad. Esta es la causa de ese sentimiento de temor que determina tantos retrocesos, hasta el día en que ya no hay retirada posible y debemos arriesgar el todo por el todo. Decir adiós a lo que poseemos y a todo lo que sabemos para poder alcanzar un todo más vasto que en principio y durante mucho tiempo quizá no es sino oscuridad, vacío y vértigo. Enfrentar al inconsciente es hacerse a la mar y exponer su barca a las tempestades. Una estrella vigila, no obstante, el hombre consumado, el hombre divino de los antiguos griegos, porque al fin está presente en el comienzo. Aunque todavía esté por nacer, él es quien ha suscitado esta aventura, como un imán que atrajera al soñador a fin de realizarse en él y a través suyo. Y esta luz, este hombre divino que domina el huracán, toma aquí las características del Dios encarnado. Esto es lo que el soñador tiene que vivir, y a pesar de su ignorancia consciente es capaz de vivirlo. Sabrá celebrar misa. Esta es la enseñanza del sueño, y después de haberla presentado de tres maneras, sacrificio, pasión, noche, corre un velo de silencio sobre el resto. Solo quiere notificar que todo acaba bien, que el soñador hallará de nuevo una vida normal, no la del elegido con vestiduras y modos diferentes a los de sus hermanos, sino la de un hombre en medio de los hombres. Se reunirá con la mujer que ama, de la que su misión sacerdotal le había separado por un tiempo, exterior o interiormente, y no hay duda alguna de que el acto sagrado se habrá consumado y le capacitará para realizar su felicidad y atraer hacia ella y hacia todos los que la rodean las generosas riquezas de la vida profunda, que nuestros antepasados llamaban las bendiciones celestiales. Fuera, la noche será siempre negra, y las tinieblas seguirán envolviendo la tierra, pero sobre el soñador y sobre los suyos se alzará una aurora nacida en el lugar del sacrificio convertido en manantial de luz rosa, como la vida que comienza. Sacerdote y vidente desconocido de todos, marcado por el sello del espíritu, llevarán adelante una existencia ennoblecida, dotada de una dimensión sagrada, gracias a la claridad que ha sabido hacer suya y que irradiará de su corazón. Ya lo ven ustedes. Cuando hace un rato les anunciaba el advenimiento de una nueva raza de sacerdotes y de poetas, no estaba vaticinando al azar. Para no corromperse, la humanidad necesita sal del espíritu, sin la cual no puede subsistir. Y cuando la sal vieja se ha vuelto desabrida, la naturaleza, que es sobrenaturaleza, la realidad, que es su realidad, produce ella misma una nueva, con esa paciencia suya que la caracteriza en la oscuridad y el secreto. Esta sal viva es la que los alquimistas llaman su salitre, su sal de piedra, sal petrae, su sal de roca. Para cosecharla basta volvernos hacia el interior, hacia el inconsciente, y extender la mano para cogerla en el hueco de la roca, donde se ofrece a nosotros con una súplica muda, esperando que aceptemos reconocerla y hacerla nuestra, para dar a nuestras vidas ese gusto, ese sabor que es de la sabiduría.